Hoy cada uno nacen las especialidades porque sería imposible abordar la naturaleza sin una visión de especialidad. Pero, ojo con eso, no sea cosa que una persona cada vez sepa Ya se meta, más se meta, de se algo meta, se cada vez meta. más chico, Ah. más chico, más chico, de manera tal que un día llegue a saber todo de nada. Viste que dije que nos tranquilizás por la forma en que vos explicás las cosas y la tranquilidad y poder tener una charla así relajada con un médico, no solo en estas circunstancias, en cualquier circunstancia, para un paciente es muy relajante, es muy importante. Y hablaba recién de esta relación cuerpo, mente, emociones, enfermedades. Y te quería hacer esta pregunta, ¿en qué momento de la historia esto pasó a unirse? Después en algún momento se desunió. Quiero que me cuentes por qué. Y si ahora hay una tendencia diferente a la Sí, hora de tratar pacientes. sin duda que sí. En Oriente muy probablemente estuvo muy unido casi desde un principio. En la historia, en la ciencia occidental, quizás se formó una dicotomía, a mi juicio casi obligatoria, Sí. con René Descartes, que era un racionalista, un Mm, filósofo, un investigador, el discurso del método, bueno, una cantidad de cosas, que separó mente-cuerpo, pienso mm. luego existo. Y lo defiendo a Descartes, no porque estemos aprobando eso, porque sabemos que eso incluso pudo haber generado esa afirmación cierto retraso en la noción central de unir mente con Mm, cuerpo, es decir, comprender que es una misma cosa. Pero ya en su momento él quizás lo haya hecho por necesidad, porque en la época no se podía hacer disecciones de cadáveres e investigar científicamente si es que el alma estaba ahí o era parte. mm. Es como que casi esa dicotomía. Baruch Spinoza, un racionalista Sí, más jovencito que él, pero un racionalista, ya en ese momento decía que no, que mente y cuerpo eran parte, él decía la traducción, mm, de una misma sustancia, sea Dios o la naturaleza, mm. sea Dios, fue muy amplio, sea Dios o la naturaleza, una misma sustancia. Y claro, René Descartes probablemente haya generado un retraso en nuestro avance en la unión mente-cuerpo, pero fue necesario y hoy sí, cada vez está más relacionado. No hay Pero mente sin cuerpo. era necesario también como para que después se hagan todas las especialidades médicas, ¿no? Porque en algún momento hubo que dividir para conocer más, para saber más. Sí, porque después de una etapa inicial, uno ve cuando, no sé, los avances científicos de un Leonardo da Vinci Sí, fueron ya me verdaderamente, voy a meter en Leonardo da bueno, Vinci, sí. extraordinario, pero claro, era también una época donde los genios, hoy Mm, sigue habiendo genios, pero donde los genios eran multifacéticos, eran mm, polímatas, es decir, porque todo se presentaba frente a sus ojos, mm. desde la filosofía hasta la medicina, pasando por la botánica, la geología, la biología, era todo posible. Hoy cada uno nacen las especialidades Mm. porque sería imposible abordar la naturaleza sin una visión de especialidad, pero ojo con eso. No sea cosa que una persona cada vez sepa Ya se meta, más se meta, de se algo meta, se cada vez meta. más chico, Ah. más chico, más chico, de manera tal que un día llegue a saber todo de nada. Claro, pierda todo el entorno que había ahí. Entonces la visión global, y eso tiene una máxima expresión en las relaciones humanas, Mm. donde está globalizada las emociones, los sentimientos, los razonamientos, los entendimientos, la empatía, todo eso se mezcla cuando
unís con un otro. Mm. Entonces es cuando hasta la ciencia se relativiza, ¿no? Y la ciencia, que es extraordinario, a mí me gusta una definición de ciencia que creo que me ayuda a mí y también a los estudiantes de medicina. ¿Cuál es? La ciencia es un conjunto, mira esto, A ver. hay muchas. La ciencia es un conjunto de verdades transitorias. Que el día de mañana pueden replantearse, Podem- abandonarse y y eso, reemplazarse por nuevas verdades, ¿y qué ¿no? implica para quien de la ciencia hace su material de instrucción? Implica humildad. Implica que todo su componente, Mm, todo su bagaje de conocimiento mm, puede no ser cierto mm. y pueden cambiar las cosas. Carola, cuando yo me recibí, Por eso, en tu vida como médico sucedió. que yo me recibí recién llegaba la tomografía computada. Claro, Cuando yo claro. le digo a un estudiante de medicina que yo hice medicina sin tomografía A computada, ciegas. ni te digo Claro. resonancia No, magnética no, claro. Sí, nuclear, sí, sí. DNA y una cantidad Mm. pero hicimos cosas, nuestros profesores en el hospital de clínicas nos decían que nos hacían tomar El pulso. el pulso, Sí. el pulso, pero el pulso no es nada más si está vivo y late el corazón o la frecuencia Ah, cardíaca. Tiene características, frecuencia, regularidad, intensidad, tensión, mm, amplitud, simetría si comparo los dos. sí. Los profesores nos hacían hacer diagnóstico con el pulso. Ya hay menos ese médico que te apoya los dedos en la panza y Palpar. pa, 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 y hace esos golpecitos y escucha. ¿Se perdió eso o no? Se perdió, lo que pasa es que existe. Tenemos hoy la ecografía, que es como Claro. estar Sí, adentro. sí, sí. Sin embargo, el estetoscopio, que es Sí, quizás el sí. paradigma del instrumento médico, que en el fondo, ¿qué dice el estetoscopio? Dice que el principal instrumento de diagnóstico médico en realidad no es el estetoscopio, sino es el oído, El donde el oído. estetoscopio va. Y un profesor también nos decía en clínica, Y en ese estetoscopio el médico escucha el escucha un fluir montón de la sangre, el latido del del corazón, corazón, cómo los se pulmones, el abren. aire, pero como hay otros métodos Sí, diagnósticos, pero también el estetoscopio, uno fue descubriendo una ventaja que antes, cuando yo era pichón de médico, cuando recién salía el cascarón de sí. médico, que cuando quería usar el estetoscopio, después te cuento una anécdota del estetoscopio, que es linda y tiene que ver con esto. El profesor Salvia, de la unidad docente hospitalaria de la 7ª cátedra del Hospital de Clínicas, que no me quiero olvidar, pero el estetoscopio hoy no es solamente diagnóstico, es terapéutico. Porque cuando uno le dice a los Sí, estudiantes, revisa al paciente, sí, y el paciente se va diciendo, me revisó, me claro. tocó, Sí, me sí. puso el estetoscopio. Mm, Y eso da una información enorme. Yo me acuerdo, nosotros queríamos llegar a lo que se llama UDH, Unidad Docente Hospitalaria, sí, donde ya salías de las materias básicas, anatomía, fisiología, bioquímica, sí. física Para biomédica, encontrarte para ponerte de guardapolvo con y el paciente. por lo Sí. menos decir, empiezo medicina. Sí. Y vos sabés que tuvimos una desilusión enorme. Era el primer día de semiología. Semiología es revisar Sí, al sí, paciente. Profesor Salvia. Y todos con nuestro estetoscopio. sí. Bueno, vamos a ir a la sala y todos con nuestro Vamos estetoscopio. a tocar pacientes, Estábamos sí. chochos, ya habíamos leído Mm. todo. ¿Sabes lo que nos dijo? Lo que sí, está prohibido usar el estetoscopio. Ah, Era ¿cómo? era el momento del día. Yo no lo podía creer. ¿Sabes qué teníamos que hacer? Nos dijo, van a usar un pañuelo, van a Sí. poner el pañuelo en la espalda y van a escuchar con la oreja, Apoyando apoyando la sobre la oreja espalda del sobre la paciente. espalda. Sí. Y vamos a aprender Mm. respiración, murmullo vesicular, de todo lo que tiene que ver, crepitantes, todo lo que tiene que ver con lo que se escucha, Sí. pero con la oreja. Solo con la Y oreja. durante varias clases, es más, mi mamá, te digo algo que fue muy lindo para mi mamá en ese momento y para mí ahora,
porque fue un regalo, pero para ella habrá sido maravilloso cuando te cuente. Yo recuerdo que mi mamá una vez me hizo la bolsita de jardín de infantes, Sí, la bolsita sí, chiquitita, claro, todos la y tuvimos, con el sí. nombre. Entonces, cuando yo llegué a casa y le decía que nos hicieron usar eso, me hizo con tela, bordado, con el Sí. nombre, lo que se llama pañoleta. Mm. Entonces, durante varias clases usábamos la La pañoleta, pañoleta que apoyaba sobre la espalda del paciente. pero no podíamos usar el estetoscopio. Mm. Claro, eso era lo mismo, yo lo entendí después, era lo mismo que si a un jugador de fútbol le ponías pesas de arena Sí, en las piernas. sí, no, no, no El- corras, sí. pero el día que se lo sacás, corre que es una bala. Cuando nos pusimos el estetoscopio, Era se un mundo escuchaba tan... amplificado, claro. Era como hoy poner de nada a un equipo de Sí, audio de primera. sí, Y lo que aprendimos con eso, a escuchar, a escuchar. pero a escuchar con intensidad, con respeto. Pero el hecho de que ese profesor nos dijo, mirá, empezá con la oreja, Mm. que en definitiva es lo que vas a tener siempre, lo que te dice el paciente.